¿Alguna vez te ha pasado que te despiertas y por un segundo no sabes dónde estás? Sientes que vienes de un lugar muy, muy lejano. Solemos pensar en el sueño como un interruptor, ¿no? Lo apagas y listo. Pero la verdad es que mientras estamos apagados, nuestro cerebro está viviendo una de sus fases más activas y misteriosas. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de qué pasa realmente en ese universo nocturno y para eso nos vamos a guiar con un capítulo del manual Principios de Medicina Interna de Harrison. Y bueno, no es un tema menor. Las fuentes que manejamos son contundentes. Entre 50 y 70 millones de personas solo en Estados Unidos tienen un trastorno crónico del sueño y menos del 30% de los adultos siente que duerme lo que necesita. Y eso, claro, tiene un costo brutal. El texto lo sitúa en más de 400.000 millones de dólares al año. Entre gastos médicos, pérdida de productividad, es una cifra astronómica. Y lo más increíble es que la medicina del sueño como especialidad formal tiene, ¿qué?, apenas unas 3 décadas. Estamos como empezando a entender un proceso biológico que es fundamental desde el inicio de la vida. Y fíjate, a pesar de lo común que es, la fuente destaca algo preocupante. Más del 80% de los pacientes con problemas serios de sueño ni siquiera son diagnosticados. La National Academy of Medicine lo llama, y con toda razón, un problema de salud pública no resuelto. Un problema gigantesco y silencioso. Entonces, si no es un simple apagado, ¿qué es? A ver, partamos por lo básico. Un adulto necesita entre 7 y 9 horas de sueño, pero esa noche no es un bloque sólido y uniforme de inconsciencia, ¿verdad? Es más como una montaña rusa que recorremos varias veces. Exactamente. Esa es una gran analogía. Cada 90 a 110 minutos completamos un ciclo, como una vuelta en esa montaña rusa. Y gracias a la tecnología como la polisomnografía. Que es básicamente un estudio del sueño. Eso, un estudio que mide ondas cerebrales, movimiento de los ojos, tono muscular. Gracias a eso podemos ver el mapa de ese viaje. Y el viaje tiene 2 territorios principales. El primero se llama sueño NREM, que significa sin movimientos oculares rápidos. Ok. Imagínalo como un descenso. Tiene 3 estaciones o etapas: N1, N2 y N3. N1 es ese momento súper ligero en el que te estás quedando dormida, N2 es un poco más profundo y N3 es, digamos, el fondo del valle. Es el sueño más profundo y reparador. También se le conoce como sueño de ondas lentas. Y el otro territorio es el famoso sueño REM, el de los movimientos oculares rápidos. Ahí es donde la cosa se pone extraña, ¿no? Ahí es donde ocurre la magia y el misterio. Durante el sueño REM, tu cerebro se enciende y muestra una actividad eléctrica casi idéntica a cuando estás totalmente despierta y alerta. ¡Wow! Pero, y aquí está la gran paradoja, mientras tu cerebro está corriendo un maratón, tu cuerpo está casi completamente paralizado. A esta parálisis se le llama atonía muscular. Es un mecanismo de seguridad. Para no actuar los sueños, claro. Exacto, para que no salgas corriendo o peleando mientras sueñas que te persigue un dinosaurio. Es la fase de los sueños más vívidos, más narrativos. O sea que tenemos un cerebro a toda máquina en un cuerpo inmóvil. ¿Y cómo se distribuyen estas fases a lo largo de la noche? ¿Pasamos el mismo tiempo en cada una? 3. Ahí pasamos la mayor parte del tiempo. Es como si el cuerpo priorizara la reparación física. Pero a medida que avanza la noche, los episodios de sueño REM se hacen más largos y frecuentes. Por eso muchos de los sueños que recordamos ocurren en las horas previas a despertar. En total, un adulto sano pasa un 20 a 25% de la noche en REM y un 15 a 25% en ese sueño profundo N3. El texto incluye una figura que es brutal. Compara el sueño de alguien de 23 años con el de una persona de 68. El gráfico del joven muestra unos valles profundísimos y largos de sueño N3. El del adulto mayor parece un sismógrafo durante un temblor. Los valles de sueño profundo casi han desaparecido y la línea está llena de picos que, entiendo, son pequeños despertares. ¿Qué pasa con el sueño a medida que envejecemos? Lo que describe esa imagen es un proceso natural y universal. La cantidad de sueño profundo que tenemos alcanza su pico en la infancia y empieza a disminuir drásticamente desde la pubertad. Es una de las realidades del envejecimiento. Pero esto nos lleva a una paradoja fascinante que menciona la fuente. Si tomas a un joven y a un adulto mayor y los privas de sueño por una noche, el joven se va a sentir cognitivamente destrozado al día siguiente. El adulto mayor, en cambio, parece resistir mejor el golpe de una sola noche mala. La moneda es mucho peor para ellos. Les cuesta muchísimo más recuperar ese sueño perdido.
Un joven puede pagar la deuda de sueño con un par de buenas noches. Para un adulto mayor, esa deuda puede volverse crónica. Toda esta coreografía de etapas y ciclos suena increíblemente organizada. Me hace pensar que debe haber algún tipo de centro de control en el cerebro, un director de orquesta que decide cuándo empieza el show. ¿Cómo funciona eso? Es una lucha de titanes, literalmente. El texto lo describe con una analogía perfecta. Un interruptor basculante, o flip-flop switch. Imagina dos equipos de neuronas en el cerebro. El equipo A es el sistema activador ascendente. Su trabajo es mantenerte despierto. Usa un cóctel de neurotransmisores como dopamina, serotonina, histamina, para gritarle al resto del cerebro: ¡alerta! ¡Hay cosas que hacer! El equipo del estrés y la cafeína. Exacto. Y el equipo B es el sistema inductor del sueño. Este equipo usa un neurotransmisor inhibidor, el GABA, para hacer lo contrario. Le manda una señal al equipo A para que se calle. Le dice «shh» a dormir. Lo genial de este sistema de interruptor es que es muy difícil que ambos equipos estén activos a la vez. O uno está encendido o lo está el otro. Esto garantiza transiciones rápidas y estados estables. En lo que evita que ese interruptor esté parpadeando todo el día. A veces me siento así. ¿Qué lo mantiene fijo en una posición? Ahí entra el árbitro, o el seguro del interruptor. Es un neuropéptido llamado orexina. Las neuronas que producen orexina actúan como un estabilizador. Cuando estás despierto, la orexina le da un empujón extra al equipo de la vigilia, asegurándose de que se mantenga encendido y estable. Es el cerrojo que impide que te quedes dormido en medio de una conversación. Como veremos, cuando este cerrojo se rompe, el resultado es catastrófico. Fascinante. Y esto me lleva a una sensación que todos conocemos. Esa presión que se va acumulando durante el día. Cuanto más tiempo llevas despierta, más te tira a la cama. ¿Qué es exactamente esa presión? ¿Es algo químico? Es exactamente eso. El principal responsable de esa presión, que se conoce como presión amiostática, es una sustancia llamada adenosina. Mientras estás despierto y tus neuronas trabajan, consumen energía y producen adenosina como desecho. Esta adenosina se va acumulando en el cerebro a lo largo del día, y hay receptores por todo el cerebro que la detectan. Cuanta más adenosina se pega a ellos, más fuerte es la señal de cansancio. Espera, si la adenosina es la que nos dice que estamos cansados, ¿esto debe tener que ver con la cafeína? Bingo. Acabas de descubrir el secreto de la bebida más popular del mundo. Lo que hace la cafeína es fascinante. Es una impostora molecular. Tiene una forma muy parecida a la adenosina, así que llega a los receptores del cerebro y se sienta en el lugar de la adenosina, bloqueándolos. O sea, le quita la silla. Justo. Básicamente la cafeína no te da energía. Lo que hace es ponerle unos tapones en los oídos a tu cerebro para que no pueda escuchar la señal de la adenosina que le está gritando que está cansado. Entonces la cafeína es básicamente un fraude. No te da nada, solo le tapa la boca a la parte de tu cerebro que te pide parar. Eso explica por qué el bajón, cuando se pasa el efecto, es tan brutal. La adenosina seguía ahí acumulándose. Exactamente. Y de repente el cerebro la escucha toda de golpe. Pero la presión de la adenosina es solo uno de los dos grandes reguladores. El otro es el famoso ritmo circadiano. Nuestro cuerpo tiene un reloj maestro en el hipotálamo, en una estructura diminuta llamada núcleo supraquiasmático. Este reloj interno marca un ritmo de aproximadamente 24 horas. Un dato curioso del texto: el ciclo intrínseco de este reloj no es de 24 horas exactas, sino que promedia 24.15 horas. ¿Y cómo se pone en hora cada día para no desfasarnos 15 minutos diarios? Con la señal más potente que existe en la naturaleza: la luz. La luz, especialmente la luz azul del sol y de nuestras pantallas, llega a la retina y envía una señal directa al reloj maestro para decirle: es de día, sincronízate. Este reloj, a su vez, controla la liberación de hormonas como la melatonina, que aumenta en la oscuridad para indicarle al cuerpo que la noche llegó. El sueño ideal ocurre cuando la presión de adenosina es alta y tu reloj circadiano dice que es de noche. Ahí los dos sistemas se alían para darle un empujón definitivo al interruptor. Tenemos entonces este sistema tan elegante y complejo. Pero, como toda maquinaria de precisión, a veces las piezas se rompen. Y se rompen de formas espectaculares. El texto describe varios trastornos que son como ventanas a lo que pasa cuando el sistema falla. Empecemos con uno que ya mencionaste:
la narcolepsia. La narcolepsia es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando el interruptor del sueño pierde su estabilizador, la orexina. El síntoma más conocido es una somnolencia diurna extrema. Son personas que pueden quedarse dormidas de repente en cualquier situación. Pero el síntoma más extraordinario es la cataplejía. Que, según leí, es una pérdida súbita del tono muscular provocada por emociones fuertes. O sea, te estás riendo a carcajadas de un chiste y de repente te desplomas. Exactamente así. La persona está completamente consciente, pero sus músculos se vuelven flácidos, como si el cuerpo se hubiera apagado. Es porque, sin la orexina que estabiliza la vigilia, una emoción fuerte puede hacer que el interruptor se mueva bruscamente. Y elementos del sueño REM, en este caso la parálisis muscular, invaden la conciencia diurna. Es una intrusión. La causa es la muerte de las neuronas que producen orexina, y la evidencia más sólida apunta a que es un proceso autoinmune. Vayamos al problema opuesto. Uno que quizás más familiar para muchos, el insomnio. Si la narcolepsia es un interruptor inestable, el insomnio parece un interruptor atascado en encendido. Es la definición perfecta. Es un estado de hiperalerta. El sistema de vigilia no se apaga cuando debería. Y esto crea un círculo vicioso terrible que el texto describe muy bien. Te vas a la cama, empiezas a preocuparte porque no te duermes. Esa ansiedad activa aún más tu sistema de alerta. Y por supuesto, así es imposible dormir. Es la peor trampa. Totalmente. Te acuestas y tu cerebro decide que es el momento ideal para recordar cada correo que no respondiste y planificar los próximos 10 años de tu vida. La ironía es agotadora. Y para romper ese ciclo, la fuente es muy clara. La primera línea de defensa no son las pastillas para dormir. Para nada. Es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio y una buena higiene del sueño. Los consejos son prácticos y se basan en todo lo que hemos hablado. Establecer un horario regular, incluso los fines de semana, para anclar tu ritmo circadiano. Si llevas 20 minutos en la cama sin dormirte, levántate. Haz algo aburrido con poca luz. El objetivo es romper la asociación mental entre tu cama y la frustración. Y por supuesto, evitar la luz azul de las pantallas antes de acostarse. Es una señal potentísima para tu cerebro que le dice, sigue siendo de día. Hay un tercer trastorno que me dejó helada. Es algo que suena a película de terror. El trastorno conductual del sueño RME o RBD. Sí, es una de las parasomnias más impactantes. Ocurre cuando falla ese mecanismo de parálisis muscular durante el sueño REM. La consecuencia es que la persona literalmente actúa sus sueños. Si sueña que está peleando, puede lanzar puñetazos y patadas. Si sueña que corre, puede saltar de la cama. Puede ser muy peligroso para la persona y para quien duerma a su lado. Pero lo realmente increíble no es eso, sino lo que predice. Aquí es donde la ciencia del sueño se vuelve predictiva de una forma casi aterradora. El RBD es uno de los predictores más potentes que existen para un grupo de enfermedades neurodegenerativas llamadas sinucleinopatías. ¿Qué son las sinucleinopatías? Son enfermedades causadas por la acumulación anormal de una proteína, la alfa-sinucleína. Las más conocidas son enfermedad de Parkinson y la demencia con cuerpos de Lewy. Y las estadísticas que cita la fuente son para poner la piel de gallina. A los 12 años del diagnóstico de RBD, la mitad de los pacientes ya han desarrollado una de estas enfermedades, y se calcula que más del 90% lo harán en un plazo de 25 años. Un momento, ¿me estás diciendo que este trastorno del sueño no es solo un problema nocturno, sino que es de hecho el primer síntoma de Parkinson, apareciendo a veces más de una década antes de que la persona tenga el más mínimo temblor? Precisamente. Es una ventana al futuro neurodegenerativo de una persona. El proceso patológico ya está en marcha en las áreas del tronco encefálico que controlan la parálisis del sueño RM, mucho antes de que llegue a las áreas que controlan el movimiento. Pero también me hace pensar en la pregunta fundamental: ¿por qué dormimos? Claramente no es solo para descansar los músculos. Parece que hay un trabajo de mantenimiento crucial que solo puede hacerse de noche. Absolutamente. Y en los últimos años hemos descubierto uno de los procesos más importantes. Imagina las calles de una gran ciudad durante el día. Están abarrotadas, el tráfico es denso, es imposible moverse. Por la noche, el tráfico desaparece, las calles parecen más anchas y es cuando salen los equipos de limpieza a baldearlo todo. Algo muy parecido ocurre en nuestro cerebro cada noche. ¿El cerebro también tiene un equipo de limpieza nocturno? Sí,
Y funciona de una manera asombrosa. Durante el sueño profundo N3, el espacio entre las células cerebrales se expande físicamente, hasta un 60%. Este aumento de espacio permite que el líquido cefalorraquídeo fluya mucho más libremente a través del tejido cerebral, arrastrando consigo los desechos metabólicos acumulados. Es un sistema de lavado a presión. ¿Y qué tipo de basura metabólica limpia? El texto menciona una específicamente, y es la clave de todo esto: el péptido beta-amiloide. Para el carro. El péptido beta-amiloide es la proteína que se acumula y forma las placas que son el sello distintivo de la enfermedad de Alzheimer. La implicación es que no dormir lo suficiente impide que el cerebro saque la basura, y esa basura es precisamente la que causa el Alzheimer. Esa es la conexión, y es una de las revelaciones más alarmantes y a la vez esperanzadoras de la medicina del sueño moderna. No estamos hablando de sentirse un poco aturdido al día siguiente. Estamos hablando de que la privación crónica de sueño, noche tras noche, podría estar literalmente sentando las bases de una enfermedad neurodegenerativa décadas en el futuro. Es un cambio de paradigma total. O sea que cada buena noche de sueño es una sesión de mantenimiento preventivo para nuestro cerebro. Visto así, dormir deja de ser un lujo o una pérdida de tiempo. Se convierte en una de las cosas más importantes que podemos hacer por nuestra salud futura. Hemos visto que es un proceso activo, con una arquitectura compleja, gobernado por un delicado interruptor cerebral. Y que su función va mucho más allá del descanso. Es un proceso de limpieza, de consolidación de memorias, de regulación emocional. Entender estos mecanismos no es solo para tratar el insomnio, es para proteger nuestra salud cognitiva de manera proactiva. La calidad de tu sueño esta noche puede influir directamente en la salud de tu cerebro en 20 o 30 años. Para terminar, toda esta conversación me lleva a pensar en algo que el texto menciona de pasada: el trabajo por turnos. Señala que trabajar de noche de forma crónica aumenta el riesgo de problemas cardíacos, metabólicos y hasta de algunos cánceres. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha llegado a clasificar el trabajo en turno nocturno como un probable carcinógeno. Una declaración muy fuerte, que refleja la profunda disrupción biológica que supone obligar a nuestro cuerpo a ir en contra de millones de años de evolución. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta que queremos dejar flotando en el aire. Sabiendo que el sueño y nuestro reloj circadiano son pilares absolutamente fundamentales de la salud, ¿cómo debería nuestra sociedad, que opera 24 horas al día, 7 días a la semana, empezar a reconsiderar su relación con el trabajo, la luz artificial y la noche misma para proteger el bienestar colectivo?